¿Recuerdan la manera en que Sick Jagger quería terminar con la amenaza de los titanes en Shingeki no Kyojin? 子供が生まれなくなる。そうです。それがジークの安楽死計画。 En la temporada final de esta historia, Hajime Isayama nos muestra la confrontación de ideas entre Zeke y Eren, los hermanos Jagger, frente a la amenaza de los titanes. Zeke deseaba acabar con los titanes de manera pacífica, poniendo en marcha el plan Eutanasia, que consiste en utilizar el poder de Ymir, la fundadora, para esterilizar a todas las personas de etnia eldiana y reducir este grupo humano hasta su extinción. Esto se haría, por supuesto, sin el consentimiento de la población afectada. Su experiencia, que ha sido bastante dura, le ha llevado a despreciar su propia existencia y cree con mucha firmeza que la vida de los eldianos solo causa daño a sí mismos y a los demás. そうか、父親は正しかった。そう思ったのか。いいや、親父は間違っている。そしてその親父に育てられた俺も間違いだった。エルディア人が生まれてこなければ、この町の住民もこれから俺たちの計画に巻き込まれて死ぬことはなかった。この世に生まれないこと、これ以上の救済はない。 Según la RAE, la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Y el diccionario médico de la Universidad de Navarra, lo escogí porque sé perfectamente que es una institución conservadora, señala que la eutanasia es la muerte provocada por cualquier medio a un moribundo cuya curación se considera imposible, teóricamente con consentimiento de este al objeto de evitarle sufrimientos. Los elementos importantes son la intencionalidad, el consentimiento informado del paciente y reducir el sufrimiento ante una enfermedad incurable. じゃあさ、どうしてまた悪魔を生んだ？始祖の巨人ならユミルの民が子供を産めなくすることもできるのかな。もしこれ以上ユミルの民が生まれてこなければ、100年後にはこの世から巨人は消滅している。もう世界は巨人の脅威に怯えたり苦しめられたりせずに済む。何より そもそも僕らは生まれてこなければ苦しまなくてよかったんだ。 Al igual que su mentor, Tom Saba, Zeke considera que forzar la desaparición de los eldianos es un acto de misericordia que acabará con el dolor de su propia gente y del resto de la humanidad. Sin embargo, lo que él propone no es eutanasia, sino una forma de genocidio, la eugenesia. Pero vamos por partes. La palabra genocidio fue utilizada por primera vez en 1944 por Raphael Lemkin, profesor y jurista polaco de origen judío que consiguió escapar de la persecución nazi en el año 1933. En su libro El poder del eje en la Europa ocupada, expuso las atrocidades cometidas por Hitler y estableció el término genocidio, que significa matar a un pueblo. Esta denominación fue introducida en el acta de acusación de los juicios de Nuremberg realizados en Alemania entre 1945 y 1946 para determinar la culpabilidad de los principales líderes nazis en acciones de exterminio contra la población civil antes y durante la Segunda Guerra Mundial. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, en su artículo 2, señala: por genocidio se entenderá cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. La esterilización forzada propuesta por Sid calza perfectamente en la definición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Las ideas eugenésicas que surgieron a finales del siglo XIX obedecían a una intención de mejora de los individuos, y el término eugenesia fue acuñado en 1883 por el estudioso británico Francis Galton. Los eugenetistas creían que los males de la sociedad se debían a factores hereditarios. Idearon teorías basadas en la biología destinadas a combatirlos. Llegaron a proponer el control de la reproducción de personas
personas contaminadas por deficiencias heredadas, porque podían ser peligrosas para la comunidad y además representaban una pesada carga económica para el país. Yo sé que esto les suena familiar. En nuestro siglo XXI, la eugenesia es considerada una pseudociencia. Sin embargo, fue bastante importante hasta muy entrado el siglo XX, incluso después de las grandes guerras. Proporcionó las bases para la política nazi de esterilización forzada y sustentó el programa de eutanasia, eufemismo para denominar el asesinato de pacientes con discapacidades internados en instituciones alemanas. Desafortunadamente, no es necesario retroceder tanto en la historia para ver las consecuencias devastadoras de la eugenesia. Basta con prestar atención a opiniones mayoritarias en redes sociales para comprender que estas ideas siguen alimentando la discriminación en nuestros días. El plan de Sieg es genocida, aunque las acciones de exterminio que él propone no son violentas como las que su hermano Eren ejecutará posteriormente. La decisión de que un grupo humano debe ser erradicado progresivamente implica ver a estas personas como si fuesen seres incapaces, defectuosos, incluso peligrosos. Implica ver a los demás como una otredad deshumanizada que no debería gozar de los mismos derechos que nosotros. En este contexto, considero posible comprender que reclamar y promover el control reproductivo coercitivo para quienes consideramos no aptos nos acerca irremediablemente a aquellos personajes históricos o ficticios que son un ejemplo indiscutible de degradación moral. ¿De qué lado de la historia estás?